En la nieve, de Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literal. Esta historia está ambientada en la Europa medieval y se centra en una comunidad de judíos que huye de la persecución y de los pogromos. La narración sigue a este grupo mientras viajan por un paisaje nevado y en busca de seguridad. Una pequeña ciudad alemana de la Edad Media, muy cerca de la frontera con Polonia, con la rechoncha opulencia que comparten las construcciones del siglo XIV. La imagen, colorida y dinámica, que generalmente ofrece la ciudad, ha quedado reducida a una sola impresión, a una blancura deslumbrante, resplandeciente, que se extiende por encima de las anchas murallas de la ciudad y pesa también sobre los pináculos de las torres en torno a las que la noche ya ha tendido su pálido velo de niebla. Oscurece rápidamente. La ruidosa y confusa agitación de la calle, la actividad de la multitud de hombres que en ella trabaja, se amortigua hasta convertirse en un rumor que fluye suavemente, como un sonido lejano que solo quiebra el monótono repicar de las campanas de la tarde con rítmicos intervalos. El fin de la jornada se extiende con su dominio sobre los cansados artesanos deseosos de dormir. Las luces son cada vez más aisladas y escasas, hasta que al final desaparecen por completo. La ciudad yace en un profundo sueño, como si fuera un ser único, imponente. Todo sonido ha muerto, incluso la trémula voz del viento de las estepas, que se ha ido apagando hasta sonar como una dulce canción de cuna. Se escucha el leve susurro de los copos de nieve que caen cuando en su recorrido alcanzan la meta. De repente se percibe un suave eco. Es como un ruido de cascos lejano y apresurado que se va acercando. El guardián de la puerta, atónito y medio dormido, acude extrañado a la ventana para escuchar lo que oye fuera. Y efectivamente, se aproxima un jinete a galope tendido, enfila hacia la puerta y un minuto más tarde, una voz ruda, encallecida por el frío, exige entrar. La puerta se abre. Pasa un hombre que lleva a su lado un caballo, el cual respira exhalando nubes de vapor y que de inmediato entrega al portero. Disipa rápidamente sus reparos con pocas palabras y una gran suma de dinero. Luego se encamina a toda prisa, con una seguridad que denota que conoce el lugar, pasando por la solitaria plaza del mercado, de una brillante blancura, atravesando silenciosas callejuelas y caminos nevados, hacia el extremo opuesto de la pequeña población. Allí hay unas pocas casas pequeñas, muy apiñadas unas contra otras, como si necesitaran apoyarse mutuamente. Todas son austeras, sin adornos, nada llamativas, ahumadas y torcidas, y todas permanecen en perpetuo silencio en las escondidas callejuelas. Es como si nunca hubieran conocido un día de fiesta alegre, rebosante de felicidad, como si las ventanas ciegas escondidas nunca se hubieran conmovido con un júbilo gozoso, como si sus cristales nunca hubieran brillado con el refulgente reflejo de oro de un luminoso rayo de sol. Solitarias, como niños acobardados que tienen miedo de los demás, se apiñan unas contra otras en el reducido complejo del barrio judío. Ante una de estas casas,
la mayor y la más distinguida en comparación con las demás, se detiene el extranjero. Pertenece al más rico de la pequeña comunidad y sirve a la vez de sinagoga. A través de los desgarrones de las cortinas corridas se escapa el claro resplandor de la luz, y en la habitación iluminada suenan voces que entonan un cántico religioso. Es la fiesta de Yanuká, la cual se celebra pacíficamente, la fiesta de la alegría y de la victoria que obtuvieron los macabeos, un día en el que el pueblo expulsado, siervo del destino, recuerda la plenitud de su fuerza de antaño, uno de los pocos días de gozo que la ley y la vida les ha deparado. Pero los cantos suenan melancólicos y nostálgicos, y el brillante metal de las voces, lleno de rumbre por las miles de lágrimas derramadas, este canto suena como una lamentación desconsolada y se desvanece en la solitaria callejuela. El extranjero permanece un momento ante la casa sin hacer nada, perdido en sus sueños y pensamientos, y un amargo llanto brota de su garganta que solloza cantando inconscientemente las antiquísimas melodías sagradas que se alzan de lo más hondo de su corazón. Su alma está llena de un profundo fervor. Luego cobra ánimo, con pasos vacilantes se dirige hacia la puerta cerrada, y la aldaba cae con un pesado golpe sobre la puerta que se estremece sordamente. El estremecimiento recorre vibrando todo el edificio. Arriba, el canto enmudece al instante, como ante una señal dada, convenida. Todos se han quedado pálidos y se miran con ojos sobresaltados. De repente, el ambiente de fiesta se ha disipado. Los sueños de una fuerza victoriosa, como la de Judas Macabeo, a quienes todos secundaban en espíritu entusiasmados, se han hundido. El esplendoroso reino de Israel, que se mostraba ante sus ojos, ha desaparecido. Vuelven a ser pobres judíos temblorosos, desamparados. La realidad ha vuelto a resucitar. Terrible silencio. La trémula mano del recitador que dirige la plegaria ha dejado caer el libro de oraciones. A ninguno le obedecen los pálidos labios. Una espantosa congoja se ha elevado en medio de la habitación y mantiene todas las gargantas atenazadas como un puño de acero. Bien saben por qué. Una terrible palabra se ha introducido en sus casas, una palabra nueva, nunca oída, cuyo sangriento significado habían de experimentar en su propio pueblo. En Alemania habían aparecido los flagelantes, aquellos hombres furibundos, celosos de Dios, que con el placer y el éxtasis de colibantes desgarraban su propio cuerpo con disciplinas, grupos ebrios de ira, desbocados, que habían asesinado y martirizado a miles de judíos, que les querían arrancar violentamente el sagrado amparo de su Dios, la antigua fe de sus padres, y aquel era su peor temor: ser atropellados, golpeados, robados, convertirse en esclavos. Todo lo habían soportado con una paciencia ciega, fatal. Todos habían vivido asaltos en plena noche, con fuegos y pillaje, y un escalofrío volvía a recorrer sus miembros siempre que recordaban aquellos tiempos. Y hacía solo unos días que había llegado el rumor de que un grupo de disciplinantes había partido también hacia su tierra, que hasta entonces solo conocían de nombre y ya no podían estar lejos. Tal vez hubieran llegado ya. Un miedo espantoso que les paralizaba el corazón se había apoderado de cada uno de ellos. Ya ven de nuevo las cuadrillas sedientas de sangre con el rostro embriagado de vino, irrumpir en las casas con pasos feroces y antorchas ardiendo en la mano. En sus oídos ya suena el ahogado grito de auxilio de sus mujeres, que sufren la salvaje lujuria
ve los asesinos. Ya sienten relampaguear las armas. Todo es como un sueño, tan claro, tan vivo. El extranjero sigue abajo escuchando, y como no se flanquea la entrada, repite el golpe, que de nuevo retumba sordo y amenazador a través de la callada, sobresaltada, esa estancia. Entretanto, el dueño de la casa, el recitador, a quien la blanca barba, que cae en ondas, y la avanzada edad le dan el aspecto de un patriarca, es el primero que ha cobrado un poco de ánimo, y en voz baja murmura, como Dios quiera, y luego se inclina hacia su nieta, una hermosa muchacha, que en su miedo recuerda a un corzo que con grandes ojos suplicantes se vuelve hacia el perseguidor. Lía, ¿sal a ver quién es? La muchacha, en cuyos gestos se concentran las miradas de todos, acude con pasos tímidos a las ventanas donde descorre la cortina con los dedos, temblorosos, pálidos, y luego un grito que le sale de lo más profundo del alma, dice: «¡Bendito sea Dios! ¡Es un hombre solo!». «¡Bendito sea Dios!», resuena como un suspiro de alivio por todos los lados. Y entonces el movimiento vuelve también a los rostros helados, sobre los que pesaba la terrible pesadilla. Se separan algunos grupos, unos permanecen en silenciosa oración, otros hablan llenos de miedo e inseguridad sobre la inesperada llegada del extranjero, al que ahora se le permite flanquear la puerta. La habitación entera está llena de un olor y un ambiente sofocante y opresivo por la leña y también por la presencia de tantos hombres, todos reunidos alrededor de la mesa, primorosamente arreglada para la fiesta, sobre la que se encuentra el emblema y el símbolo de aquella noche sagrada, el candelabro de 7 brazos, cada una de cuyas velas brilla pálida, nublando el aire al arder. Las mujeres lucen ricos vestidos, llenos de adornos, los hombres sus ondeantes ropajes ataviados con las cintas de oración. Y la reducida estancia está penetrada de esa profunda solemnidad que sólo la auténtica piedad puede dar. Mientras tanto, ya llegan los rápidos pasos del extranjero, que va subiendo por la escalera, y en ese momento hace su entrada. A la vez, la puerta abierta deja entrar un fuerte, un terrible golpe de viento que penetra en la caldeada habitación, y con el aire de la nieve irrumpe un frío helado que congela a todos. La corriente apaga las trémulas velas del candelabro. Solo una sigue ardiendo mortecina, agitándose de un lado para otro. Así es como la habitación queda sumida de repente en una penosa y desagradable luz crepuscular. Es como si de pronto una fría noche quisiera batirse sobre ellos, desprendiéndose de las paredes. De golpe, la placidez, la paz se han esfumado. Todos advierten el mal presagio que supone que se apaguen las velas sagradas, y la superstición hace que vuelvan a sentir escalofríos. Pero nadie se atreve a decir una palabra. De pie, en la puerta, hay un hombre alto, con barba negra, que apenas puede tener más de 30 años, y se zafa rápidamente de las capas y mantos con los que se ha resguardado del frío. Y en el instante en que sus rasgos se hacen visibles en el brillo crepuscular de la trémula llamita de la última vela, Lía, la nieta, se arroja sobre él y lo abraza. Es Josué, su novio de la ciudad vecina. También los demás se apiñan animados a su alrededor y lo saludan alegremente, aunque pronto vuelven a enmudecer, porque él rechaza a su novia con un gesto serio, triste. Ha venido en conocimiento de algo preocupante que ha labrado profundos surcos en su frente. Todas las miradas se dirigen temerosas hacia él, que no puede sustraer sus palabras de la tumultuosa marea de sus sentimientos. Toma la mano de quienes están más cerca de él, y en voz baja, el penoso secreto se arranca de sus labios.
Los flagelantes están aquí. Las miradas que se dirigían inquisitivamente hacia él se han helado y siente como el pulso de las manos que sujeta se detiene repentinamente. Con manos temblorosas, el recitador se agarra a la pesada mesa, cuyos vasos de cristal comienzan a tintinear suavemente, emitiendo un trémulo sonido. El miedo vuelve a atenazar los desalentados corazones y exprime las últimas gotas de sangre de los rostros asustados y desolados, los cuales miran fijamente al mensajero. La última vela oscila de nuevo y se apaga. Solo la lámpara colgante sigue iluminando pálidamente a los hombres descompuestos, destrozados, a quienes aquellas palabras han alcanzado como un rayo. Una voz acostumbrada a su sino murmura suavemente el resignado: Dios lo ha querido así, aunque el resto todavía está desconcertado. El extranjero sigue hablando, desordenadamente, con vehemencia, como si él mismo no quisiera oír sus propias palabras. Vienen muchos, cientos, y los acompaña una gran muchedumbre. Tienen las manos manchadas de sangre. Han asesinado a miles, todos de los nuestros, en el este. Ya han pasado por mi ciudad. El terrible grito de una mujer, cuya voz y fuerza no pueden suavizar las lágrimas que derrama, lo interrumpe. Una mujer joven todavía, que está casada recientemente, se arroja a sus pies. ¿Siguen allí? ¿Y mis padres y mis hermanos? ¿Les ha ocurrido algo? Él se inclina hacia ella y su voz solloza cuando le dice suavemente algo que suena como un consuelo. Ya no sufrirán más. Y vuelve a hacerse el silencio, un silencio total. El terrible fantasma del miedo a la muerte está entre ellos y les hace temblar. No hay ninguno que no haya perdido a un ser querido allí, en aquella ciudad. Y entonces el recitador, al que las lágrimas le caen por la barba blanca y plateada, y cuya frágil voz no quiere obedecerle, comienza a cantar con palabras entrecortadas la solemne y antiquísima oración por los difuntos. Y todos se suman a él cantando al unísono. Ni siquiera saben lo que están cantando. No reconocen ni la letra ni la melodía que repiten mecánicamente. Cada cual piensa solo en sus seres queridos. El canto se hace cada vez más fuerte, los suspiros cada vez más profundos, la contención de los sentimientos que brotan cada vez más trabajosa, las palabras cada vez más confusas, y al final todos sollozan con un pesar incontenible, sin consuelo. Un dolor infinito para el que no hay palabras, uniendo a todos en un fraternal abrazo. Profundo silencio. Solo de vez en cuando un profundo sollozo que no se puede sofocar. Y de nuevo se escucha la grave, la ensordecedora voz que sigue con su relato. Todos descansan junto a Dios. No han dejado escapar a ninguno. Yo fui el único que pudo huir, con la ayuda de Dios. Su nombre sea alabado, murmura todo el círculo con un instintivo sentimiento de piedad. Las palabras que salen de la boca de estos hombres rotos y temblorosos suenan como una fórmula gastada. Era tarde. Regresaba a la ciudad de un viaje. El barrio judío ya estaba lleno de saqueadores. No me reconocieron. Habría podido huir, pero algo me impulsaba inconscientemente a ocupar mi lugar entre mi pueblo, en medio de ellos, que caía bajo las armas que otros blandían en su contra. De repente, llega uno cabalgando hasta mí. Descarga un golpe, falla y se tambalea en la silla de montar. Y entonces de pronto se apodera de mí el impulso de vivir, la inexplicable cadena que nos une a nuestras aflicciones, un arrebato que me da fuerza y valor. Lo derribo del caballo, logro saltar sobre su corcel y me alejo en medio de la oscuridad nocturna hasta llegar a vosotros. He cabalgado un día y una noche. Se detiene un instante,
Luego dice, con voz más firme: «Pero basta ya de todo esto. Lo inmediato es... ¿qué hacemos?». Y de todas partes llega la respuesta: «Huir, tenemos que huir. Pasar a Polonia». Es el único recurso que conocen, la gastada, la vergonzosa y sin embargo irreemplazable forma que tiene el débil de luchar contra el fuerte. Nadie piensa en ofrecer resistencia. ¿Acaso un judío debería luchar o defenderse? A sus ojos resulta algo ridículo e impensable. Ya no viven en la época de los macabeos. Han vuelto los días de esclavitud, los días de Egipto, que imprimieron a este pueblo el sello eterno de la debilidad y la servidumbre, y que ni siquiera los siglos, con su torrente de años, han podido borrar. Así que a huir. Uno de ellos había querido hacer valer tímidamente la opinión de que se podía reclamar el amparo de los conciudadanos del lugar, pero la respuesta había sido una sonrisa despectiva. Su destino siempre había vuelto a los esclavizados hacia sí mismos y hacia su Dios. Ya no sabían confiar en una tercera instancia. Ahora se discutían todos los pormenores. Todos estos hombres que habían considerado como único objetivo de su vida acumular dinero, que veían en la riqueza la culminación de la dicha y el poder del hombre, estaban ahora de acuerdo en que no había que reparar en sacrificios para acelerar la huida. Toda posesión debía convertirse en dinero efectivo, aun en las circunstancias más desfavorables. Había que procurarse coches con sus tiros de caballos y lo imprescindible para protegerse del frío. De repente el miedo a la muerte había borrado lo más profundo de su carácter como nación, de la misma manera que sus caracteres individuales se fundían en una única voluntad. En todos los rostros, pálidos, cansados, los pensamientos se concentraban en un objetivo. Y cuando la mañana apagó la llama ardiente de sus antorchas, todo estaba discutido y cerrado. Con la soltura de un pueblo errante que ha recorrido el mundo, se adaptaban a las duras exigencias de la situación, y sus últimas resoluciones y disposiciones acabaron de nuevo en una oración. Cada cual se fue a poner por obra su parte. Y en medio de la dulce canción de los copos de nieve que ya habían levantado altas murallas en las brillantes calles, un suspiro se extinguió a lo lejos. La gran puerta de la ciudad se cerró con gran estruendo tras el último coche de los fugitivos. En el cielo, la luna no iluminaba más que con un débil resplandor, pero su brillo plateaba las miríadas de copos que danzaban describiendo traviesas figuras que se escondían en la ropa, hacían chiribitas alrededor de los jadeantes hollares de los caballos y provocaban el rechinar de las ruedas que solo se abrían camino trabajosamente a través de los espesos montones de nieve. En los carros susurraban suaves voces, mujeres que intercambiaban sus recuerdos de la ciudad natal, que hasta hacía poco tiempo estaba ante sus ojos con una grandeza arrogante, segura de sí misma, con palabras que sonaban blandas, melancólicas, claras voces de niños que preguntaban y se interesaban por averiguar miles de cosas, pero que cada vez se volvían más calmadas y escasas, y finalmente, con una respiración cadenciosa, se distinguían por su melodía del recio sonido de las de los hombres, que discutían preocupados el futuro y musitaban oraciones en voz baja. Todos estaban estrechamente unidos por una conciencia de solidaridad y un miedo instintivo al frío, el cual soplaba por todos los huecos y agujeros como un aliento gélido y hacía que se helaran los dedos de los guías. El primer carro detuvo su marcha. Inmediatamente el resto de la fila se paró. Desde todas las cubiertas nómadas de la lona, pálidas cabezas buscaban con la mirada la causa de la parada. El más anciano descendió del primer carro
y todo el mundo siguió su ejemplo, porque habían descubierto el motivo de la detención. Aún no estaban lejos de la ciudad. A través de la blanca llovizna todavía se podía distinguir claramente la torre, que se alzaba como una mano amenazadora en medio de la ancha llanura y de cuya cúspide partía un brillo como el de una piedra preciosa en el dedo de una mano con un anillo. Aquí todo era liso y blanco, como la superficie helada de un lago. Solo aquí y allá, alrededor de un árbol aislado, se mostraban pequeños montículos uniforme, bajo los que sabían que estaban sus seres queridos, que habían encontrado allí su lecho silencioso y eterno, expulsados y solos, como todo el pueblo, lejos de su patria. Profundo silencio, quebrado tan solo por un ligero sollozo, y lágrimas ardientes resbalaban por los rostros congelados, acostumbrados a sufrir, y se convierten en brillantes gotas de hielo al contacto con la nieve. Todo miedo a la muerte pasa y se olvida al contemplar aquella paz profunda y silenciosa, y a todos sobrecoge de repente una nostalgia infinita, cuajada de lágrimas, que ansía rabiosamente la paz eterna, serena, de ese lugar de bendición, junto con sus seres queridos. Hay tantas cosas de su infancia bajo esa capa blanca, tantos recuerdos felices, una dicha infinita como jamás la volverían a vivir. Es algo que todos sienten, a todos los embarga la nostalgia de este lugar de bendición. Pero el tiempo apremia y los fuerza a partir. Vuelven a deslizarse dentro de los carros, estrechos y apretados unos contra otros, porque mientras que a la intemperie no notaban el frío cortante, ahora la gélida helada vuelve a subirles por el cuerpo, tembloroso y agitado, y hace que les castañeen los dientes. En la oscuridad del carro se cruzan las miradas con la expresión de un miedo indescriptible y de un sufrimiento infinito. Sin embargo, sus pensamientos recorren una y otra vez el camino de vuelta, marcado por los profundos surcos de los coches de caballos en la nieve, de regreso al lugar de su nostalgia, al lugar de bendición. La medianoche ha pasado. Los carros están ya muy lejos de la ciudad, en medio de la formidable llanura que la luna inunda con su resplandor y que con los brillantes reflejos de la nieve parece envuelta en blancos, flotantes velos. Los fuertes caballos marchan trabajosamente sobre la gruesa capa de nieve que se pega tenazmente a los cercos de las ruedas, lentos, casi imperceptibles. Aquellos vehículos avanzan dando sacudidas. Es como si a cada instante fueran a quedarse detenidos. El frío se ha vuelto terrible y la nieve cae como cuchillos de hielo sobre los miembros que ya han visto mermada gran parte de su movilidad, y poco a poco se ha ido levantando también un fuerte viento que canta furiosas canciones y golpea los carros. Tira con violencia de las cubiertas de la lona, las sacude sin pausa y extiende sus ávidas manos hacia las víctimas, que a duras penas logran sujetarlas con sus dedos helados. Y la tormenta canta cada vez más alto, y en su canción resuenan las voces de los hombres que rezan, que susurran suavemente, cuyos labios congelados apenas pueden formar las palabras más que con un esfuerzo. Bajo su agudo silbido muere el desesperado sollozo de las mujeres, temeroso del futuro, y el porfiado llanto de los niños, a los que el frío arranca el peso del cansancio. Las ruedas avanzan gimiendo a través de la nieve. En el último carro, Lía se estrecha contra su novio, que le habla de la gran desgracia con voz monótona, triste, y rodea firmemente con su fuerte brazo el cuerpo esbelto y joven de ella, como si quisiera protegerla de los ataques del frío y de cualquier dolor. Y ella lo contempla con mirada agradecida, en medio de la confusión de los lamentos y de la tempestad, que fluyen algunas palabras de una tierna melancolía
que hacen olvidar a ambos la muerte y el peligro. De repente, una fuerte sacudida hace temblar a todos, y luego el carro se queda parado. Se oyen confusamente algunos gritos, restallido de látigos y murmullos excitados que llegan desde los tiros delanteros, atravesando la brutal crecida del temporal que no quiere enmudecer. Abandonan los carros, se dirigen presurosos hacia adelante, a través del cortante frío, donde un caballo del tiro ha caído y ha arrastrado consigo al segundo. Alrededor de los caballos, los hombres se afanan intentando ayudar, pero no pueden, porque el viento los azota como débiles muñecos insignificantes. Los copos les ciegan los ojos y sus manos están congeladas, sin fuerza. Los dedos se les han quedado como si fueran de madera, unos junto a otros. Y por delante, ningún amparo, solo la llanura, que con orgullosa conciencia de infinitud se pierde sin límites en el crepúsculo nevado, y la tormenta que engulle sus gritos sin consideración. Entonces vuelve a despertar en ellos con toda su plenitud la triste conciencia de la situación. Con una figura nevada más terrible, la muerte vuelve a tender sus manos hacia ellos, que están unidos, desvalidos en su indefensión frente a las irresistibles e invencibles fuerzas de la naturaleza, frente a las fatales armas de la helada. Una y otra vez, la tormenta hace retumbar en sus oídos el sonido de las trompetas que les anuncian estas palabras: aquí habrás de morir, de morir. Y el miedo a la muerte se convierte para ellos en una sumisa resignación sin esperanza. Ninguno lo ha dicho en voz alta, a todos les viene la idea a la cabeza a la vez. Suben pesadamente según se lo permiten sus rígidos miembros a los carros y allí se estrechan unos contra otros para morir. Ya no esperan socorro. Se estrechan, cada cual con quien más quiere, para estar juntos en la muerte. Fuera, la tormenta, su eterno acompañante, entona un canto fúnebre, y los copos construyen alrededor de los carros un gran ataúd resplandeciente. Y poco a poco llega la muerte. Por todos los rincones y rendijas se cuela el frío helado, punzante, como un veneno, que sutil, seguro de su efecto, se va apoderando de un miembro tras otro. Los minutos transcurren lentos, como si quisieran darle tiempo a la muerte para que lleve a plenitud su gran obra de redención. Pasan largas horas y pesadas horas, que a cada una de aquellas desesperanzadas almas le parecen una eternidad. La tormenta canta alegre y ríe furiosa, burlándose de este drama de la cotidianidad. Y despreocupada, la luna dispersa su plata sobre la vida y la muerte. En el último carro hay una profunda quietud. Algunos ya están muertos, otros sumidos en el delirio alucinatorio con el que la congelación embellece la muerte. Pero todos están quietos e inanes. Solo los pensamientos se entrecruzan, aún confusos, como ardientes relámpagos. Josué tiene a su novia abrazada entre sus fríos dedos. Ella ya está muerta, pero él no lo sabe. Sueña. Sueña que se sienta con ella en el aposento henchido de penetrantes aromas. El candelabro de oro flamea con sus 7 velas y todos vuelven a estar sentados juntos como antes. El brillo de la fiesta solemne late en los rostros sonrientes que pronuncian palabras y oraciones. Y personas fallecidas tiempo atrás entran por las grandes puertas, incluso sus padres también fallecidos, pero ya no se asombra. Y ellos lo besan tiernamente y le dedican cariñosas palabras, y cada vez se acercan más, judíos con trajes y vestiduras antiguas, propias de los antiguos.
padres, y llegan los héroes, Judas Macabeo y todos los demás. Se sientan a su lado y hablan y son felices, y cada vez se acercan más. La habitación está llena de figuras. Sus ojos se fatigan con el trasiego de las personas, que cada vez pasan con más rapidez y se cruzan unas con otras, y sus oídos zumban con la confusión de los sonidos. Zumban y palpitan al ritmo de los latidos de su corazón, cada vez con más y más ardor. Y de repente todo queda en calma, todo pasa. Ahora el sol ha salido y los copos de nieve, que todavía siguen cayendo, brillan como diamantes, y la vasta colina que se ha levantado en medio de la llanura durante la noche, hecha con capas y capas de nieve, relumbra con el fulgor de las piedras preciosas. Es un sol fuerte, alegre, es casi un sol de primavera, el que de pronto ha empezado a lucir. Y en realidad, la primavera tampoco está lejos ya. Pronto hará que todo vuelva a brotar y reverdecer, y retirará el blanco lienzo de la tumba de los pobres, de los perdidos, helados judíos que nunca en su vida conocieron una primavera. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.